¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Perfecto. Bueno, unos técnicos para arrancar esa transmisión, pero entiendo que ya estamos en vivo y vamos con nuestro programa de hoy. Movimiento Ciudadano finalmente busca ser el tercero en discordia en la elección presidencial después del traspié de Samuel García, que no fue permitido para que pudiera contender como candidato presidencial y él mismo decidió bajarse de la contienda. Movimiento Ciudadano ya ha sacado a su candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, que se presenta con un posicionamiento por un lado, del candidato más joven, una de las cualidades, en todo caso, que exalta el candidato y el partido, y con ser el único hombre en la contienda presidencial. Es este el posicionamiento de Movimiento Ciudadano, es una manera de posicionarse y desafiar el tiempo de mujeres con el que Morena va a la elección presidencial y a la otra candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez. Vamos a hablar de este tema con Gisela Arruba, que ella es estratega política, y con Indira Campis, ex senadora precisamente de Movimiento Ciudadano, y quien se separó de la bancada en el Senado justamente porque no la dejaron registrarse para participar para la candidatura. Parece que la tecnología y la conectividad de Pepe está en complicaciones. Ahí está. Hola, Indira. Ya estamos, perdón. Tenemos aquí algunos problemas técnicos, pero creo que ya los estamos resolviendo. Arrancamos. Gisela, muchas gracias por estar y sobre todo por el esfuerzo de conectarte. Estamos conectando con ella desde Alemania. Imagínense la madrugada para ella y nosotros con problemas técnicos en la Ciudad de México, pero no importa, Gisela, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Pepe. Indira Kempis, ya las presenté a las dos. Gracias. Muchas gracias por querer participar con nosotros. Me gustaría arrancar con el planteamiento que acabo de hacer, Gisela. A ver, el candidato hombre, además exalta la juventud, tratando de conectar con la narrativa de Movimiento Ciudadano sobre esta cosa que tanto habla de lo nuevo contra la vieja política. Este es el posicionamiento para enfrentar el tiempo de mujeres de Morena y a la candidata de la oposición. Yo creo que hay que dividir esto en varias cosas. Yo creo que el candidato de nuevo no tiene absolutamente nada. Tiene ya una carrera de 20 años, si no es que un poco más de 20 años en la política, donde ha tenido la habilidad de brincar en cuatro partidos. Y nuevo sería en términos de edad, pero no en términos de lo que ha vivido y caminado a lo largo de su vida en el PRI, en el PRD, Nueva Alianza y ahora en Movimiento Ciudadano. Creo que esta parte de ser una opción donde efectivamente hay un electorado y una parte de electores en el país que no están dispuestos a votar por una mujer, que pudiera ser la apuesta de Movimiento Ciudadano, el tema de género, yo creo que va más allá. Creo que el reto que tiene Movimiento Ciudadano, y esto parte por quien impulsó esto, que fue Samuel García, pero yo diría más que Samuel Mariani, su esposa, porque ella es realmente el fenómeno que empuja esto, es más hacia inclinarse a ese segmento que es muy participativo en las redes sociales, pero que difícilmente el día de la elección sale a votar, que son los jóvenes. Y creo que para allá más bien, desde mi punto de vista y lo que hemos visto hasta ahorita, es hacia donde se está enfocando la parte de la estrategia. Recordemos que Movimiento Ciudadano tiene claro que no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia,
pero quiere tener una votación tal que le dé posiciones en el Congreso para ser la bisagra en la negociación en la próxima legislatura para el tema de los acuerdos y las aprobaciones de leyes y demás. Creo que ese es el objetivo y es hacia dónde van. Por el otro lado, es un candidato que por el momento nadie conoce, no aprovechó estos 10 días de precampaña para darse a conocer de quién es, qué ha hecho y todo lo demás, sino se enfocó más bien a tratar de seguir el mismo discurso que le ha marcado Samuel, donde quizás la pregunta sea si Samuel será coordinador de campaña, coordinará 2 campañas, gobernará Nuevo León, o el INE dará un manotazo en la mesa y pondrá orden ahí. Veremos. Bueno, el INE, tomando el último comentario de Gisela, ya dio un manetazo y ya pidió que bajen el spot de Samuel García en el que parecía dar como la estafeta a Álvarez Maínez en el registro, después del registro de su candidatura, otra vez con los mismos temas recurrentes, Indira. Se metieron con la generación que no debían, así decía. Hay una clara, digamos, afirmación o reafirmación del tema generacional, que es lo que quieren explotar. Gisela dice, esa clase de voto joven no necesariamente es el que se desplaza a las urnas, pero seguramente tú estuviste en reuniones de los últimos meses en Movimiento Ciudadano y seguramente también habrás visto las encuestas y ellos tienen datos sobre voto joven y voto de mujeres. Dicen que el 16%, 16, o sea, justo el porcentaje al que aspira lograr un Movimiento Ciudadano en las urnas, 16% del electorado, nunca votaría por una mujer. ¿Qué opinas? Bueno, primero sentar bases del país en el que vivimos. Sí vivimos en un país machista. Estamos en la antesala de una elección histórica porque también a las 2 mujeres que hoy están en ambos frentes, pues se les complicaron las cosas al interior con dudas válidas y demás. Lo que hoy es una anomalía en la política es que después de tantas luchas sociales y tantas cuestiones que hemos avanzado en derechos político-electorales, por eso tenemos un INE, un tribunal, leyes electorales casi perfectas, es que hoy tengamos un partido político que viola sus propias reglas, es decir, saca una convocatoria en donde se supone que hay un proceso, el proceso no solamente están violentando sus propias reglas al hacer otra designación, sino en haber terminado el proceso anterior, también violentan a una mujer, que es mi caso, por eso me fui al tribunal a un juicio de protección, un juicio de protección de mis derechos político-electorales, y todavía con todo eso tener la desfachatez de poner a un macho que convoque a otros machos, haga a un lado a los hombres para que nadie se sienta adjudicado, perjudicado, nomás se pongan el saco quienes se quieran ponérselo, pero a la gente que tiene ese macho interior y que sabe perfectamente que en el inconsciente puede haber ahí un dejo de, pues, ¿para qué voto por mujeres si tengo la oportunidad de verme representado? Ese es un supuesto al que está jugando Movimiento Ciudadano. Presenta una persona que no solamente tiene pocas capacidades, porque no nos ha demostrado que tenga algún tipo de meritocracia, más que ser quien hoy hace el mandado de Samuel García de ponerse al frente, en tanto el dedazo fue fallido, el del propio Samuel, pero que además, pues en la militancia no goza de aceptación. Ya Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, lo explica muy bien, pues él ni siquiera está de acuerdo, que es un gran líder del proyecto político. Entonces hay muchas interrogantes alrededor de esa candidatura que tal parece que solamente es para conservar un registro, que la marca vale 5%, sí vale, pero vale con o sin él. O sea, eso es lo que vale hoy Movimiento Ciudadano, y que todo el esfuerzo de muchas personas tal parece que está también en la basura,
porque esa apuesta por la juventud y por las mujeres, Álvarez Maínez no lo representa. Al menos yo pertenezco también a su generación y yo confío en que mi generación, la generación a la que nos está tocando todas las crisis juntas, no se vea tampoco representada, porque ahí no están nuestras ideas de futuro. Eso sí me queda claro. Entonces, tú sí estarías de acuerdo en que la población objetivo de la candidatura de Álvarez Maínez y antes también la de Samuel García es alcanzar a esos que has señalado, ¿no? Como machos que nunca votarían por una mujer porque les parece que el país se les está yendo de las manos o por pensar que están empoderándose demasiado y etcétera. Es más para allá. Mira, como ya decía muy bien aquí la compañera, pues nuevo no es. Ahora, jóvenes, perdón, pero pues según la Constitución son de los 18 a los 29 años. Es muy clarito. Ya después de eso uno ya no es joven, tiene uno el corazón de joven, pero no es joven. Lo nuevo, ¿para quién? Más bien es una apuesta por convocar a los machistas, a la banalidad, a la gente que se queda con lo de encimita, y ese ya no es México, ese tampoco es México. Pensamos que a lo mejor lo es, pero desde mi punto de vista, hoy hay tantos problemas y hay tantas quejas y hay tanto que ir a decir en una urna electoral que mejor ayuda el que no estorba. Y en este caso, pues están estorbando en esta elección con esa decisión, pues. Gisela, tú eres experta en asuntos electorales, sondeos, opinión. ¿Ese ya no es México? ¿Tú coincides con Indira? ¿Ese México al que trata de apostar Movimiento Ciudadano no existe o cada vez es más reducido? No, sí existe. Sí hay una parte de ese México todavía y probablemente el candidato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, se vuelva esa opción para aquellos que no quieran votar por una Claudia por el tema Morena o que no quieran votar por una Xochitl por el tema PRI-PAN y que volteen a ver y hay una opción. Que sea garantía que el 16% de que tanto ha hablado Dante y Movimiento Ciudadano de que no quieren a una mujer salgan a votar el 2 de junio, yo lo dudo, será un porcentaje menor, pero recordemos y veamos lo que está pasando en otros países, o sea, elecciones donde la parte racional no explicaría el voto de quienes son presidentes y han sido presidentes en estos últimos tiempos en varios países, y que el voto se vuelve totalmente un voto de enojo, un voto de ira, un voto en contra de, un voto de no estoy de acuerdo o al fin, si me equivoco, en 6 años puedo corregir. Y eso hay un segmento de electores que están ahí. Yo creo que la apuesta de Movimiento Ciudadano sí es ese voto que tanto ha peleado Indira desde que, bueno, pues la bailaron en el tema de la nominación. De la candidatura. Pero yo creo que la candidatura todavía no está firme porque hay creo que 6 impugnaciones en contra del candidato que aún todavía no se han resuelto por parte del tribunal y veremos ahí también pues qué se va a resolver. Pero sí veo que para zonas, sobre todo en el sur del país, donde el tema de la mujer todavía es un tema complicado, si hacen una campaña no basada nada más en los tenis y en las camisetas usadas de Samuel, sino algo que tenga algo más de contenido, quizás puedan llamar la atención, pero yo lo veo mucho más en el sentido, y te hablo como estratega, de poder captar el voto de jóvenes
que a los jóvenes lo que menos les importa es la política. Veamos cómo fue el destape del candidato con unas chelas, rompiendo lo que conocíamos en la liturgia de cómo eran los destapes de los candidatos y demás, y que curiosamente vimos el impacto que eso tuvo en las redes sociales, con impactos de 8 o 10 millones de vistas, pero curiosamente los comentarios fueron negativos. Entonces, sí están en la búsqueda de romper y llegarle a los jóvenes y todo lo demás, pero ojo, no todo lo que vemos en las redes alcanza y todavía no votamos en México con likes. Todavía hay que moverse, hay que hacer fila, hay que tener una boleta en la mano y ahí tomar la decisión por lo que se va a votar. Yo no creo en este momento, para cómo están las cosas, que Movimiento Ciudadano tenga más de 5 o 6% de intención de voto, pero para eso van a ser las campañas. Vamos a entrar ahorita en la intercampaña del 19 de enero al 29 de febrero y ya la campaña constitucional arrancará este 1 de marzo. Veremos qué sucede en los debates, donde en los debates veremos a quién le va a hacer el trabajo sucio el candidato, a quién le va a pegar, si le va a pegar a las dos candidatas o nada más se va a enfocar contra Xóchitl, porque esa al final del día va a ser su chamba en esta campaña. Y eso va a quedar muy claro ahora en la campaña constitucional. Ahora, para dejar claro, antes de ir con Indira, Gisela, tú lo que estás sosteniendo es que va a seguir siendo más importante el voto contra o a favor del PRI, PAN o Morena que el aspecto de género. Sí, yo creo que sí. O sea, es una apuesta que no parece tan clara, Indira. Pues mira, yo insisto en lo de mi generación, porque sí pienso que somos una generación que tiene muchas crisis. No somos la generación del entretenimiento. De hecho, la generación del entretenimiento son los que no van a votar, los más pequeñitos. Pero mi generación, o sea, los que ya, digamos, estamos en unos 10 años al menos de ser productivos, estamos enfrentándonos a problemas que nos hacen cuestionarnos todavía más. Es decir, sí somos la generación que puso las antesalas de las emergencias climáticas, de precisamente el feminismo, en fin, otros temas. Entonces, yo sí pienso más bien que la dicotomía del país, necesitarías un candidato realmente disruptivo, que eso es lo que sí hemos visto en otros países. O sea, no vas a comparar a Bukele, a Milei, a Trump, con Jorge Álvarez Maínez. Es que no hay comparación. Allá sí realmente hay, aunque nos guste o no nos guste, hay, digamos, ideas. No solo hay unos tenis fosfo. Entonces yo quiero rescatar a mi generación. Yo no quiero que pasemos a la historia como los del TikTok y el Instagram y todo es por vía digital, porque no somos esa generación. Son más bien los más chiquitos, los que hoy no van a votar. Pero haciendo de un lado eso, sí estamos viviendo en un país de dicotomía. O sea, a mí sí me queda claro que la gente, con todas estas crisis y con un presidente que cada mañana te dice, estás conmigo o en contra de mí, va a llegar a la urna electoral con el cerebro partido en dos. O sea, no hay manera de no llegar a la urna así. Y eso está muy difícil porque precisamente por eso también son mis señalamientos a Movimiento Ciudadano, no tanto por lo que pueda pasar por mí. Al final yo tengo futuro. Pero el problema, cuando no tienes un menú con reales alternativas para la gente nada más se va a quedar en dos. Y ahí hay un grave problema en la democracia, porque justo eso es lo que quisiera que pasara, pues a alguien que no le interesa que haya una alternativa. Y entonces ahí el tema de qué va a pasar con Movimiento Ciudadano, o sea, para dónde se mueve, va a ser muy importante. Porque Movimiento Ciudadano, en los últimos años, por ejemplo, ha demostrado
tener muchas filias con Morena. También en las últimas narrativas que incluso ha tenido el propio candidato y sus con Leprini a la esquina y campañas de estas, pues tal parece que está muy, ¿cómo se dice? Cuando algo está más de un lado que del otro. Cargado. Muy cargado a un lado que al otro. De hecho, parte de los cuestionamientos de la candidatura de Samuel García era si Movimiento Ciudadano tenía un pacto con Morena y específicamente con el presidente. Probablemente no con la militancia Morena, pero sí con el presidente. Entonces, lo que Movimiento Ciudadano hoy está haciendo no solamente es, digamos, tratar de preservar su registro y convocar a sus mercados, sino también está abriendo una grieta que puede ser de no retorno para el país. Y es una grieta grave para la democracia, pienso. Ahí hay dos ideas que me parecen importantes que acaba de poner sobre la mesa Indira, Gisela. Una, a ver, hablamos de nueva generación, pero no necesariamente es un bloque homogéneo. Hay muchos mundos distintos dentro de la nueva generación y muchos de estos, digamos, mucha parte del mosaico no necesariamente es un elector joven banal, solamente del TikTok, o que se manifieste solamente en las redes. Y por otro lado, la otra idea que pone es, más allá de tratar de ser el tercero en discordia, finalmente esta elección se perfila para ser entre 4T o bloque, regreso o avance, con nosotros o contra ellos, etcétera. A ver, ¿tú coincides en eso? Y en su caso, entonces, ¿cuál va a ser el papel de Movimiento Ciudadano? Tú ya tratabas de sugerirlo en tu intervención anterior, pero es el momento de explayarte. Yo creo que el papel de Movimiento Ciudadano está muy claro desde el momento en que no aceptaron ir en este gran frente. El bloque. Era el bloque, que era prácticamente la única posibilidad que había para poder derrotar a Morena y sus aliados. En el momento que esto no se da, los 5, 8, 10, 15, 12 puntos que obtenga Movimiento Ciudadano, probablemente son los puntos que le van a hacer falta a Xóchitl para poder ganar. Y es muy claro, desde un inicio ha sido muy claro, y recordemos no en balde lo que ha pasado en Jalisco. En Jalisco se les puede complicar la elección a la gubernatura con Morena por no haber ido en la alianza con el PRI. Hasta ahorita las encuestas traen a Movimiento Ciudadano arriba, pero no por un margen que le pueda dar tranquilidad a Movimiento Ciudadano de mantener la gubernatura. Y eso, ahí la moneda está en el aire, sí. Alfaro lo tenía muy claro, por eso Alfaro desde un inicio puso sobre la mesa que se tenía que hacer la alianza, porque se tenía que hacer, porque realmente el bastión en peso electoral, en número de posiciones en el Congreso y demás, es Jalisco, no es Nuevo León. Y eso creo que en los cálculos que Dante, que es el que al final del día mueve todo esto, pues no le interesaba a Dante, porque bueno, pues recordemos, no nada más es el tema de lo que conocimos ahora gracias a Marco Cortés y su cartita a Santa Claus en el tema de Coahuila. Esto es política, estas son las negociaciones, estos son los acuerdos, estos son los pactos y todo lo demás. Entonces, algo pactó Dante contra toda la opinión, incluso dentro del propio partido, tomar la decisión de que van solos y que esto a donde tope, donde, insisto, el objetivo no es la presidencia, el objetivo es el porcentaje que le dé posiciones en el Congreso, que le dé prerrogativas, obviamente, y esto, pues, volverse en un descuido, que es el sueño que tienen, de volverse la segunda fuerza electoral de este país,
que yo la verdad en ese momento lo veo difícil. Pero esos son los juegos y las apuestas. Ahora, insisto, aquí habrá que ver qué va a ser este tercero en la discordia. ¿Por qué? Porque esta no va a ser una elección de tercios. Esta es una elección de dos, donde un tercero va a hacer el trabajo sucio, probablemente para la fuerza que va en primer lugar. Y lo vamos a ver muy pronto. Indira, ¿tú crees que en efecto haya habido algún tipo de pacto que haya llegado a concertar Dante? Te lo digo porque también ha sido pública y notoria las cartas incluso que le he enviado al presidente, el enfrentamiento, el enojo y bueno, pues la distancia que mantienen desde hace ya muchos años es también palmaria. Desde 2018, incluso en 2018 lo vimos, también Movimiento fue con el PAN en aquel frente distanciado o compitiendo contra Morena en ese momento. ¿Tú crees, coincidirías con Gisela en que puede haber habido algo de esto? Dante Delgado dice que la diferencia entre él y otras personas de la política respecto a Andrés Manuel es que él no lo odia. Eso alguna vez me lo dijo a mí. Y yo entendí y lo asumí como una lección de la política, que en la política no hay amigos, hay intereses. Así que lo de menos es si hay fotos o no fotos, si nos encontramos en la boda de los 15 años, ¿no? El tema es cuando los intereses coinciden, todo el mundo, quien sí sabe hacer política, se pone de acuerdo. Entonces, yo tengo una pregunta en el aire y que Dante Delgado nunca me supo contestar. Y es, ¿por qué si estamos pues haciendo una tercera alternativa? Porque yo me considero una persona demócrata, por eso coincidí en soportar y respaldar la decisión de ir solos, porque le puedes dar al país un menú, pero nunca nos supo responder exactamente por qué, por ejemplo, en este proceso desde antes, porque la convocatoria no iba a ser abierta. O sea, al principio iba a ser un dedazo, pues como al final terminó siendo, pero bueno, al menos se luchó porque hubiera una convocatoria abierta, porque tuviéramos un proceso, porque hubiera reglas, etcétera, etcétera. Pero tal parecía que desde al inicio no había estas señales de querer tener un proyecto ganador. Y uno se da cuenta cuando algo está pasando, que en lugar de aglutinar, de tener una estrategia, de tener un equipo, hay, como decía mi abuela dice, es que a la gente que tiene hambre de ganar, se le nota. Y cuando no, pues tal parece que todo resulta para perder. Y es ahí donde entran muchas dudas. ¿Por qué Movimiento Ciudadano se presta en una elección para perder? Es más, lo que hoy hemos estado viviendo con el dedazo fallido de Samuel García, con las maniobras que se están haciendo aquí en Nuevo León, en una guerra entre dos supuestos fracciones, Movimiento Ciudadano contra pues lo que podría ser el Frente, el PRI y el PAN. Esta imposición de Álvarez Maínez, donde ni siquiera Enrique Alfaro, el gobernador del proyecto político más importante que ha tenido Movimiento Ciudadano desde su fundación, ha sido tomado en cuenta, pues entonces es, a ver, explíquenos por qué quieren perder. Pues ese es cuando el río lleva agua, suena, ¿no? Pero al final también un proyecto destinado a perder, pues tampoco es muy útil, incluso en la hipótesis de querer dividir el voto, ¿no, Gisela? ¿O cómo lo entiendes tú? No, yo creo que es útil, tan útil que, insisto, ese 5, 8, 10% que al final del día pueda obtener Movimiento Ciudadano va a valer oro. Sobre todo, recordemos qué pasa la noche de la elección y qué pasa al día siguiente. Y yo creo que la chamba principal de MC en esta elección es ser quien le va a levantar la mano a Xochitl.
Y eso, lo único que A va a Xochitl. hacer, a Claudia, le va a levantar la mano a Claudia, y eso lo único que va a hacer es validar el proceso, aligerar el tema que seguramente habrá del postelectoral. Impugnaciones. Sí, claro. Y entonces, ese es el rol que muchas veces juega el partido, el tercero, que no es un rol para ganar ni para competir, sino simple y sencillamente para levantarle la mano al ganador. O sea, para legitimar. Claro. Indira, Dentro de estos acuerdos, insisto, claro. porque hay acuerdos. Recordemos que en política nadie se mueve solo. La política es un tablero de ajedrez donde hay alguien que mueve cada una de las piezas. Y el que mueve todas las piezas en este país, nos guste o no, se llama Andrés Manuel López Obrador. Hace un año, Indira, a propósito de todo lo que está diciendo Gisela, recuerdo haberle oído a Dante justo esta idea de crear un movimiento disruptivo, esa es la palabra que estaba utilizando, que rompiera, que acabara con la vieja política, que se posicionara como una opción de futuro, distinto a los partidos tradicionales, a la clase política periclitada de los partidos mayoritarios de la transición, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vino el esfuerzo por apoyar este proyecto de México colectivo que finalmente pues presentó solamente rostros más bien vinculados al pasado que a caras nuevas o planteamientos diferentes a los que había habido. Luego viene Samuel García, que en efecto ahí parecía que había encontrado el rostro de un candidato mucho más disruptivo y finalmente, después del episodio en Monterrey, que no le permiten irse como él quiere la candidatura y tiene que declinarla, surge Álvarez Maínez, que en efecto es un hombre que lleva 20 años en la política, ha sido varias veces legislador, pero como ustedes dicen, pues no es un líder político, si me dejas decirlo de esta manera, que se hubiera destacado, digamos, con una historia y trayectoria propia. ¿Qué pasó con esa idea de Dante del movimiento disruptivo? Es que no pudo, es que no había elementos, es que no había hombres, es que no había capacidad. ¿Qué es o cuál es tu diagnóstico? Dante ha estado muy enojado y qué fuerte lo que acabo de escuchar de Gisela, porque es la primera vez que lo escucho. Y digo qué fuerte para un país que hoy está partido en dos, que lamentablemente para mí esta elección es muy delicada. Sí es histórica, no tanto por el hecho del género, aunque me alegra mucho, pero es más bien histórica porque puede ser un punto de no retorno. Hemos visto desde mi legislatura un montón de atentados contra las instituciones y las leyes, y eso es riesgoso para el país. Entonces, ¿a qué juega Dante? Pues yo pienso que fue genuino en su momento de querer dejar un legado a las personas más jóvenes. Por eso también respaldé el proyecto. Sin embargo, el que nada debe, nada teme. ¿Qué debe Dante? Esa es la pregunta que él nos tendría que responder. Porque solamente alguien que debe le teme hacer sus apuestas para ganar, hacer su apuesta para hacer una tercera alternativa real y a construir en medio de la adversidad. Porque hoy no cualquier político, lo digo porque lo he vivido en carne propia, pues somos capaces de llevar un poco la contra, de ser las ovejas negras, de tener convicciones firmes. Algo está pasando ahí. Y lamentablemente pues se quieren llevar al país en medio. Lo de menos, yo a veces pienso pues lo que pase con los partidos políticos como quiera, se reinventan, se rehacen, la gente también, pero lo que hoy importa es el país. Y ahí es donde Dante, que siempre ha citado su frase de mi generación le falló a México, oiga, pues le sigue fallando, ¿no? Pero él. Pues dice Indira ¿qué debe Dante? Yo te agregaría, Gisela, ¿cuál es el costo o hasta dónde el costo a pagar? Porque en efecto,
de la crítica más fuerte que he leído contra la forma como se produjo la designación de Álvarez Maínez vino del gobierno de Alfaro y de él en particular. O sea, habló de banalidad, habló de confundir lo nuevo con lo absurdo o utilizarlo para taparlo. En fin, una descarga muy fuerte, no solamente de un alto militante y un alto dirigente, sino además de quien encarna la fuerza principal de Movimiento Ciudadano, porque tú lo apuntabas hace un rato, Monterrey y Nuevo León no es lo mismo. En Nuevo León ganó solamente Samuel García, pero Movimiento Ciudadano perdió todos los municipios, en tanto que en el caso de Jalisco no solamente tiene la gobernatura, sino una presencia territorial en los municipios y en el Congreso local y en las alcaldías, etcétera, muy, muy grande. Bueno, al final, otra vez, hay que valorar y entender cuáles son las apuestas. Y Dante es un viejo zorro, es un viejo lobo de mar. Pues, acuérdense con quién se hizo. Yo soy de Veracruz, conozco muy bien a Dante, su historia y lo bonito, lo feo y lo negro, que hay muchas cosas negras. Uh-huh. Pero al final del día es un viejo zorro de la política. O sea, yo, por ejemplo, cuando lo vi ahora en este spot ahí con su sombrero y demás, la verdad, a mí en lo personal, eso me dio miedo. Porque dije, eso es lo disruptivo, eso es lo nuevo que quiere generar este abuelito. Y ojo, yo también soy abuelita, donde estamos en el tema de no entender ni a los millennials, ni a los centennials, ni a los chavitos que vienen, que están cumpliendo ahorita 18 años y que van a votar por primera vez. Yo dije, aquí ya esto ya perdió el hilo, rescatas a un joven de 15 años con su cancioncita que ni siquiera tiene credencial de elector y no puede votar. Entonces, pues también ahí hay que ver estratégicamente cuál es la idea o el fin. Si con una canción, un jingle, logras que la gente vaya y vote. Yo insisto, hay un juego que no lo va a transparentar, obviamente, el presidente de Movimiento Ciudadano, pero tan hay un juego que se rompió con la fuerza, yo te diría, más grande que tiene el partido, que es Jalisco. Entonces, ahí cómo se van a acomodar las cosas, yo creo que va a ser un MC en Jalisco encapsulado que no tiene que ver nada con la elección presidencial. Y yo estoy segura que si hacen este encapsulamiento, pedirán el voto para su candidato a gobernador, para senadores, para diputados, para alcaldes, pero no lo van a pedir para presidente. Y no me extrañaría que en Jalisco pidan el voto para Xóchitl, para presidente. Pero habrá que ver ahora en marzo que empiecen las campañas. Pero así estamos. Y yo haría una analogía quizás muy drástica con lo que es el PT. Uh-huh. El PT es un partido que podría tener 8, 10, 12% de la votación, porque el PT realmente es el único partido que en su esencia tiene un tema que es algo que no han querido usar, que tienen mucha experiencia en el tema de modelos educativos y que han sido muy exitosos con eso, y donde sabemos que la educación es un tema en el país que no aparece en las encuestas, pero que al final del día no hay un padre o una madre de familia que no quiera que sus hijos se superen a través de esta posibilidad que nos da la educación. No les interesa ser un partido que mantenga el registro arribita de los 3 puntos, 5 puntos, 6 puntos, que les da una buena lana de prerrogativas, una buena lana a la hora de los acuerdos para el tema de las votaciones. Y seguir con sus CETIS. Y exactamente, CENDIS, ¿no? Seguir con sus CENDIS.
Entonces, pues sí, se habla del proyecto del 2030 y demás, sí, pero para llegar al proyecto del 2030 hay que tener un buen piso y construir un buen piso en el 2024, lo cual no lo veo. ¿Temes lo mismo, Indira, una huelga de brazos caídos de Movimiento Ciudadano en Jalisco respecto a la presidencial y apoyar sus candidatos? Porque bueno, pues ahí finalmente Alfaro tuvo que aceptar el candidato que estaba impulsando Dante Delgado. Y por otro lado, en el Senado, pues creo que el que va sembrado número 1 es Clemente, otro de Guadalajara. Segundo lugar, esa será a lo mejor una primicia que nos entreguen pronto, pero parece que regresa Alejandra Barrales, lo cual hace que Patricia Mercado se tenga que ir a la Cámara de Diputados. Sí, yo sí pienso que hoy hay una militancia a disgusto. El gobernador Alfaro solo expresó no lo que él piensa, sino lo que piensan muchas personas, porque ya para que se haya tomado el atrevimiento de hacerlo público es porque hay un consenso. Si no, no te atreves a dar la cara frente a un posicionamiento que además fue muy duro. Durísimo. Sí, por donde lo veamos fue muy duro. Entonces, hoy la opinión al interior de Movimiento Ciudadano, y ahora que impugné, de hecho, la candidatura de Álvarez Maínez por violar las reglas del proceso, me di cuenta de gente no solamente de Jalisco, de todo el país, en una insistencia de ojalá pase algo, casi pidiendo un milagro, porque la gente está inconforme. Imagínate que trabajamos todos estos años, al menos desde que yo puse un pie en Movimiento Ciudadano, para hacer un proyecto que creciera, que fuera una alternativa, que fuera un proyecto ganador, para tenerlo hoy ¿en qué? Convertido en lo que acabo de escuchar de Gisela, pues sí, en una evidente bisagra. Quizá este nuevo PT que se conforme con el registro y con las prerrogativas, con políticos que lo que menos quieren es dirigir a un país. Y miren que para muestra el botón de Nuevo León, aquí no estamos en Disneylandia ni en San Pedro. Estamos viviendo crisis ambiental, crisis de inseguridad, crisis de agua, crisis de transporte. Entonces, la mediocridad se está convirtiendo en la marca y se está llevando por encima gente tan valiosa como Patricia Mercado, que la acabas de mencionar. O sea, hay una inconformidad. Y eso sí va a ser efectivamente que todo mundo pues se atrinchere, ¿sí? Encuentre su espacio seguro para de forma individual o por grupo hacer una elección en donde pues sí eres parte del Movimiento Ciudadano, pero no cercano del candidato a presidente, y eso es muy grave también sobre todo para la gente que realmente trabaja en el proyecto político, que trabaja. O sea, tú lo que esperas es que el voto se concentre, de Movimiento Ciudadano se concentre en lo local y del centro se olviden. Pues sí, es que eso es lo que estoy viendo. Todo mundo está encontrando sus salvavidas. Ellos hicieron una campaña publicitaria de que la alianza era el Titanic. Me acuerdo muy bien. Así es. Y yo creo que se están viendo en ese espejo. Es triste decirlo, pero ese es el ánimo al interior. A mí se me está acabando ya el tiempo, pero ahora que habla de la campaña, Indira, del Titanic, me gustaría preguntarte finalmente, Gisela, a ver, como experta en opinión pública, ese video con el que arrancan y presentan la candidatura, destapan a Álvarez Maínez, a Samuel García y él sentados como dos cuates con sus tenis fosforescentes y las cartablancas. ¿Cómo lo analizarías? ¿Cuáles, digamos, son los aspectos más importantes que resaltarías? Porque por ahí dicen que origen es destino. Bueno, yo creo que en esta parte de ser retadores, disruptivos y hacer algo diferente,
pues es claro que el compadre destapó a su coordinador de campaña, su compadre, donde creo que sorprendieron a Dante, porque Dante ni siquiera chisteó, sino hasta el día siguiente que tuvieron su reunión, que tuvo que salir de manera enfática, que fue la comisión y que ellos decidieron y que no fue Samuel. No hubo una sola aclaración ni declaración el día que fue la comida esta de los compadres y destapando el compadre al compadre. Para mí me queda claro el manejo que tiene Samuel. Yo insisto, Samuel, ¿qué va a ser? Coordinador de campaña presidencial, coordinador de la campaña de su esposa y gobernador. Creo que va a ser un escenario difícil de por sí para como está Nuevo León, que eso le va a complicar mucho. También Indira quizás esté de acuerdo, le va a complicar mucho la votación a MC en Nuevo León. Este tema, tanto del gobernador como pues, el personaje que es su esposa, y ahí en medio, no sé cómo va a quedar Luis Donaldo en el tema de la candidatura a la senaduría. Si logrará aislarse o va también en su compadre, si va en el paquete de los compadres. Ahora resulta que es la campaña de los compadres. Tanto critican al PRI, que es lo peor y la peor basura que ha pasado por el mundo y el país. Y pues resulta que esto lo están manejando los compadres, los tres alegres compadres o los dos alegres compadres. Yo creo que sí va a tener un costo, incluso en ese objetivo en el cual debió haberse concentrado Samuel, de ponerse unos hielos en la cabeza y ahora sí hacer un trabajo para tener los votos suficientes, para tener diputados en el Congreso en la próxima legislatura, anda, ahora sí quiere ser el novio, el niño del bautizo, el difunto, el de la primera comunión, él, y creo que no le va a dar. Indira, se le impuso finalmente Samuel el destape a Dante, porque incluso en la imagen del registro no quiere levantar el brazo a Maínez. Mete a un tercero ahí en medio para que lo haga. El candidato de Jalisco, que era el mensaje también, ¿no? Sí, yo coincido en que madrugaron a Dante. Es la no política, de verdad. No saben hacer política, tan es así que por eso tenemos las crisis que tenemos en el estado de Nuevo León, nunca antes vista, pero no por factores externos, nunca antes vista porque no habíamos tenido un gobernador, y miren que yo he sido la más crítica de un par de ellos, pero no habíamos tenido un gobernador que no supiera hacer política. Esa es nuestra peor de todas las crisis, es esa. Entonces, cuando no sabes hacer política, pues eres muy torpe para todo, para los fondos, para las formas, para muchas otras cosas que son importantes. Y en algún momento, no sé si recuerden que Dante dijo que en todo caso iba a ser él el candidato. Así es. Ahora, ¿qué dirías entonces? ¿Que la nueva política es no saber hacer política? Pues eso parece, es una anomalía, porque yo digo, hemos conocido muchos políticos que podemos tomar de tontos, de ambiciosos, de exagerados, de violentadores, de lo que quieran. Pero no habíamos tenido gente con tan alta responsabilidad sin ni siquiera hacer un intento para poder hacer lo que significa hacer la política. Y siempre he pensado que cuando hay violencia es porque no se hace bien la política, cuando hay corrupción es porque no se hace bien la política, y cuando hay este tipo de ausencias de voluntad, de liderazgo, de tener un poquito de responsabilidad frente al país, pues tampoco se sabe hacer política. Ahora sí que lo de menos son las cervezas y las papas. Lo demás es tener a una persona que hoy quiere secuestrar a Movimiento Ciudadano por medio de esta candidatura
que se quieren quedar con las prerrogativas porque no les interesa tampoco tener un proyecto político, se nota y se sabe, y que lo peor de todo, que es lo que está en juego, lo que está en juego no es la costumbre del mal político o la costumbre del partido político que hace mucho daño, sino un país que hoy tiene una decisión de no retorno. Ahora sí, sí es el futuro de esta generación. Literalmente, es el futuro de esta generación. Y es ahí en donde está lo delicado de los errores de Movimiento Ciudadano y de estos compadres. Ya se me acabó el tiempo, Indira, pero dime, ¿cuándo se resuelve tu impugnación? La impugnación que presentaste pues por mira, no permitirte registrarte. El tribunal ya les dio un jalón de orejas que tiene que ser pronto para que no me manden a la congeladora. Entonces, pues yo espero que la próxima semana tengamos noticias. Pues Indira Kempis, muchas gracias. Ex senadora por MC, estoy correcto, ¿verdad? Te Pues separaste sigo siendo senadora, solo que Perdón, ahora sí. senadora ya no de MC. Así es. Un placer, Indira, muchas gracias por haber venido con nosotros y por supuesto a Gisela por la desvelada o la madrugada que le hemos metido conectándola desde Alemania. Gisela, te lo aprecio muchísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, Indira, un gusto. No aflojes, Indira. Ay, no, y qué gusto aprender de ti, Gisela. Aprendí mucho hoy. Pues ahí tienen Gisela Rubak, ella es estratega política, y Indira Kempis, senadora por ex MC. Muchas gracias a las dos, sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el jueves como todos los martes y jueves a las 19 horas y muchas gracias. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, a todo el país en vivo por mis redes, José Buendía MX, por YouTube, Twitter y Facebook, y también por Regeneración Plural en el sureste. Tuvimos algunos pequeños problemas técnicos al principio, pero aprovecho la salida para dar los créditos y el agradecimiento a estas plataformas que nos permiten conectar con usted y esta conversación, y por supuesto, como siempre, a Fernando Robles, el productor de este programa. Buena tarde, hasta luego, adiós.